Hola estimados, vamos a continuar con la discusión de metodologías para el diseño de Data Warehouse y Data Marts. En esta ocasión entonces vamos a abordar la metodología que mencionábamos como tópico complementario a la metodología de Kimball, que como hemos mencionado fue propuesta por los autores que se muestran por acá abajo, Daniel Moody y Mark Korting. Fue publicado varios años atrás ya. Esto no viene a ser un sustituto para ustedes, simplemente están viendo a través de esta presentación una manera alternativa y digamos complementaria para entender mejor la temática que estamos discutiendo. Como dije, esto fue publicado unos años atrás en un artículo que se titula, como se titula esta presentación, From Enterprise Models to Dimensional Models, de modelos empresariales a modelos dimensionales, que los modelos dimensionales son los que hemos estado discutiendo, que son aptos u optimizados para el trabajo con cubo y tecnología OLAP. Esta presentación es un resumen de ese artículo que pueden encontrar con la referencia en los datos que salen en la parte inferior de la presentación. Es de hacer notar aquí que desde el título podemos ver que los autores asumen la existencia de un modelo empresarial del cual se derivarían modelos dimensionales. Pero al leer el artículo de entrada ellos declaran que lo que están proponiendo es una técnica para obtener de un modelo entidad-relación un modelo dimensional. Y ese modelo entidad-relación se supone que representa un modelo empresarial. Un modelo empresarial de datos básicamente vendría a ser ideal que exista en una organización y muestre la organización de datos de toda la empresa. Más o menos viene a ser como un análogo a lo que se quiere tener en un data warehouse empresarial. Si el modelo del data warehouse empresarial estuviese completamente normalizado. Entonces estos autores asumen que de existir este modelo de datos empresarial fácilmente podemos extraer del mismo ese modelo dimensional. En todo caso, basándonos en que ustedes están familiarizados con el modelo entidad-relación sobre un tópico X, entonces vamos a ver cómo con la propuesta de estos autores podemos pasar de trabajar sobre ese modelo entidad-relación para extraer un modelo dimensional. Básicamente estaríamos trabajando con un modelo normalizado para derivar un modelo estrella no normalizado que responda a unas necesidades X de información de la organización. Como antecedentes, los autores de este artículo argumentan que el método de diseño que propone Kimball es de principios primarios, muy básico, y que mucho confía en el análisis de requerimientos de usuarios, lo cual para ellos significan problemas prácticos. Entonces, dentro de estos problemas mencionan las 4 opciones que se listan por acá, que los requerimientos de usuario, dicen, son altamente impredecibles y que están sujetos a cambio en el tiempo, lo que crea inestabilidad en el diseño. Ellos observan que esto es un punto de riesgo para un proyecto de esta envergadura, que son bastante grandes y complejos, y el hecho de que el usuario esté cambiando de requerimientos con frecuencia, entonces no contribuye a la finalización exitosa del mismo. Aquí, pues bueno, alguien podría argumentar de que eso es lo típico que sucede en todo tipo de proyectos y tiene que poderse gestionar de diversas maneras. Pero bien, el hecho de que los usuarios estén con frecuencia tratando de cambiar requerimientos es algo que se puede entender como una situación no deseable. El segundo punto que mencionan es que esos cambios llevan a diseños incorrectos si el diseñador no comprende las relaciones subyacentes de los datos de la organización. Entonces, el guiarse demasiado con los requerimientos de usuario nos dice sin entender bien
cómo están estructurados los datos en la organización o cuál es la relación que existe en los datos en la organización, puede llevar a que diseñemos una propuesta errónea. Por eso es que ellos están asumiendo que debería existir un modelo de datos empresarial que ya fue desarrollado en la organización, ya hay una estrategia de manejo de datos en la organización, una arquitectura de manejo de datos en la organización y por tanto se tiene un modelo de datos global, digamos, que describe cómo están funcionando, estructurados los datos en la organización. Como tercer punto, esto resulta en pérdida de información a través de agregaciones prematuras, los cuales limitan las formas en que los datos pueden ser analizados. Entonces, si tomamos decisiones prematuras acerca de alojar en este data warehouse datos agregados y no, recordemos que hay distintos niveles de granularidad, el grano fino y podemos también almacenar agregaciones para no consumir espacio de almacenamiento. Entonces, si tomamos decisiones sobre almacenar datos agregados de manera muy prematura o con muy poca información y no es eso lo que el usuario necesita, eso significa que el resultado va a ser inútil para el tomador de decisión, puesto que estamos dando información que no le aclara dudas para poder realmente tomar una decisión informada. Lo otro, que eso ya viene a ser un poco más concreto en cuanto a la metodología de Kimball, es que nos dice que el enfoque es presentado a través de ejemplos en vez de procedimientos de diseño explícitos. Si recordamos, lo que Kimball propone son una serie de pasos bastante básicos, dijimos. Hay 4 pasos de la primera fase y una segunda fase, que es agregar detalles. Entonces, no da como una receta bien detallada de cómo aplicarlo y es a través de ejemplos que se trata de explicar en el documento original, en el documento original de esta metodología. Igual en la presentación tratamos de explicarlo con un ejemplo lo más claro que fue posible en el momento en que preparamos ese video. Pero entonces vamos a ver cómo algunas de las cosas que se mencionan en esta metodología quizás nos pueden ayudar a aclararnos mejor algunos de los pasos de la metodología de Kimball que tal vez fueron un poco genéricos. El enfoque descrito en este artículo de Moody Curtin trata de resolver estos problemas utilizando un modelo de datos empresarial como base para el diseño del Data Warehouse. Hace uso de las relaciones en los datos, los cuales ya fueron documentados y proveen un enfoque estructurado, mucho más estructurado para desarrollar un Data Warehouse. Entonces, asumiendo que tenemos un modelo de datos empresarial, como se supone que ese modelo de datos empresarial ha sido desarrollado a lo largo del tiempo y realmente responde a la forma en que funciona la organización, en resumen debería ser fácil relativamente desarrollar o diseñar un data warehouse basándose en eso que empezar de cero. Eso es, digamos, bastante de sentido común. Si ya tengo una estructura de datos que me describe cómo funciona la organización, aunque no sea un diseño exactamente siguiendo las reglas de normalización o esté optimizado para atender los requerimientos que estoy tratando de cumplir de mi usuario actual, el tener un modelo de datos de la empresa simplificaría en gran medida el proceso. El asunto es, ¿qué pasa si no lo tenemos? Bien, entonces, para aclarar que un modelo de datos empresarial, de acuerdo a la fuente que pueden ver abajo, DMBOK, las buenas prácticas de gestión de datos que hemos estado usando bastante en este curso. El modelo de datos empresarial es un modelo de datos lógico o conceptual. Entonces puede estar a nivel lógico, a nivel conceptual, sabemos ya qué significa eso, ¿verdad? Independiente de implementación de nivel empresarial, o sea que me da una visión de toda la empresa, y holístico. Holístico es que cubre
todas las posibles aristas, digamos, de los datos que son relevantes para la organización. Y este provee una vista consistente de los datos a través de la empresa. Es común que el término modelo de datos empresarial sea usado para referirse a un modelo de datos simplificado y de alto nivel, pero no quiere decir que sea obligatorio. Con frecuencia se hace alusión a esa equivalencia, pero no es obligatorio. Esa decisión el modelador que lo esté realizando tomará en qué nivel de abstracción lo presenta o no. Un modelo de datos empresarial incluye entidades de datos empresariales claves, como por ejemplo conceptos del negocio, sus relaciones, reglas del negocio de guía crítica y algunos atributos críticos. Este establece las bases para cualquier proyecto de datos y relacionado a datos de la organización, que básicamente es lo que dicen estos autores del artículo, que si tenemos un modelo de datos empresarial, agarremos eso y comencemos a modelar en base a eso. De hecho, si recordamos la metodología de Kimball, tiene dos líneas, una en que levantamos datos del usuario, pero también tiene una línea en que vemos qué fuentes de datos tenemos, Lo ideal sería que esas fuentes de datos estén documentadas en modelos, y lo súper ideal sería que haya un modelo de datos empresarial que integre todo eso. Pero bien, estamos hablando de situaciones que posiblemente no encontremos en muchas organizaciones. Si la encontramos, excelente, podemos aprovechar esto. Si no, pues bien, podemos seguir el otro enfoque. El modelo de datos empresarial debería ser revisado por los interesados de manera que haya un consenso en que efectivamente representa a la empresa. Por acá tenemos el caso a considerar en el que se van a aplicar los pasos que sugiere esta metodología propuesta por Moody Korting. Pueden ver que un modelo de entidad-relación, nada particularmente distinto, excepto que tiene una tabla que representa el tiempo, que no es usual que modelemos este tipo de tabla en un modelo de entidad-relación para una base de datos transaccional. De acuerdo a lo que los autores citan, esto podría ser un modelo empresarial de una empresa que se dedica a ventas y está expresado en un modelo de entidad-relación. Si ven, claramente normalizado, se expresa que a un cliente están asociadas muchas ventas, que una venta tiene muchos productos o ítems que fueron vendidos, que un producto puede ser vendido N veces, que hay un tipo de producto tiene asociados muchos productos, que una venta está asociada a una ubicación geográfica y la ubicación geográfica tiene un tipo de ubicación. La ubicación está asociada a una región tiene muchas ubicaciones, una región tiene asociados muchos clientes, una venta puede tener muchas cuotas o muchos pagos y hay distintos tipos de pagos asociados a los múltiples tipos de pagos de la venta. De eso se trata el modelo y le están asociando en este caso una tabla de tiempo o que represente el tiempo, que son las tablas que típicamente se agregan en modelos dimensionales. Aquí lo particular es que estamos viendo un modelo normalizado. Entonces comencemos con los pasos que propone Moody Korting. El paso 1 es clasificar esas entidades que vimos anteriormente. Es clasificar el modelo entidad-relación en 3 categorías de entidades. Tenemos las entidades transacción. Para identificarla en el modelo entidad-relación tenemos que buscar aquellas entidades de transacción que registran detalles acerca de eventos particulares que ocurren en el negocio. Por ejemplo, órdenes de productos, reclamos de seguro, pagos de salario, reservas de hotel. Invariablemente es ese tipo de eventos que los tomadores de decisiones quieren entender y analizar. El giro principal del negocio que están grabando en la base de datos.
Entonces por acá vemos una versión simplificada del mismo modelo que teníamos, simplemente estamos ocultando los atributos y vemos las entidades de transacción que serían en este caso lo que representa la venta como tal. Ahí es donde estamos almacenando los eventos del giro principal del cual se trata este modelo, se trata de venta. Entonces en la entidad principal de venta es donde están los datos generales de la venta. En ítems vendidos está el detalle de los productos asociados a esa venta y en sale fee los pagos que están asociados a esa venta. Ya en producto estamos hablando de catálogo, estos son catálogos, estos son catálogos, estos son catálogos, etcétera, y estas son complementarias a catálogo. Entonces estas tres tablas son las que almacenan lo que viene a ser el dato acerca de la transacción sobre el proceso asociado al giro del negocio. Las entidades de transacción tienen como características claves que describen un evento que sucede en un punto en el tiempo, contienen mediciones o cantidades que pueden ser resumidas o agregadas, como por ejemplo cantidades de dólares, pesos, volúmenes. Las entidades de transacción son las entidades más importantes en un data warehouse y forman la base para construir las tablas de hecho en un esquema estrella. No todas las entidades de transacciones serán de interés para el soporte de la toma de decisiones, así que el usuario debe proveer entrada o insumos para identificar cuáles de estas entidades transaccionales son importantes para el data warehouse que vayamos a modelar o el data mart que vayamos a modelar. El siguiente tipo de entidad son las entidades componente. Una entidad componente es una entidad la cual está directamente relacionada a una entidad transacción vía una relación uno a muchos. Las entidades componentes definen los detalles o componentes de cada transacción de negocios. Las entidades componentes responden a preguntas quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué de un evento de negocio, y ahí pueden ver algunos ejemplos que responden a esas preguntas. ¿Quién? El cliente puede ser qué, el producto, dónde, la ubicación, cuándo, el periodo en el tiempo. Para decirlo de manera más simple, son las entidades catálogo. Las entidades catálogo que tienen en su modelo, si recuerdan, siempre están asociadas en una relación uno a muchos, que es lo que nos dice en la parte superior. Y ahí es donde están los detalles, por eso básicamente es lo que tienen que saber, son las entidades catálogos que están directamente relacionadas a las tablas transaccionales. Un componente importante de cualquier transacción es el tiempo. El análisis histórico es una parte importante de cualquier data warehouse. Las entidades componentes forman la base para construir tablas de dimensiones en esquema estrellas. Entonces, deberíamos esperar ver el tiempo como una entidad componente. Deberíamos esperar ver el tiempo como una entidad componente. En el modelo que vimos, observaron que había una entidad period que estaba asociada al periodo de tiempo. Igual, si no lo tuviésemos modelado, vamos a tener que agregarlo en algún momento. Volvemos al modelo simplificado que estamos usando para ejemplificar. Ya sabíamos que estas eran las entidades de transacción. Y entonces, ¿qué tenemos asociado directamente a estas entidades de transacción mediante una relación uno a muchos? Pues todas las entidades que observamos en gris. Tenemos, por ejemplo, periodo de tiempo asociado mediante una relación uno a muchos, el periodo de venta y el periodo de envío. Por eso hay dos relaciones. El producto asociado directamente mediante una relación que fue mucho a mucho y se descompuso en una tabla de detalle donde tenemos asociado la acción de la venta con el producto que está siendo vendido, el tipo de pago que se está haciendo, la ubicación y el cliente. Estamos siguiendo pasos bastante simples. Si observan, aquí no hay que estar
haciendo un análisis demasiado profundo. Un análisis bastante simple el que se va haciendo. Las reglas son bastante sistemáticas, son bastante como una receta fácil de seguir. Tenemos el tercer tipo de entidades, las entidades clasificación. Las entidades clasificación son entidades las cuales están relacionadas a las entidades componentes. Recordemos, teníamos entidades transacción asociada a la transacción del proceso del cual se trata el Data Mart, Data Warehouse. Tenemos las entidades componentes que están directamente asociadas a las entidades transacción mediante una relación uno a mucho, y tenemos entonces un tercer tipo que son las entidades clasificación, las cuales están relacionadas a entidades componentes por una cadena de relaciones uno a mucho. Esto quiere decir que son funcionalmente dependientes de una entidad componente. Estas representan jerarquías embebidas en el modelo de datos. En la explicación que presentamos en el modelo anterior, ya hablábamos de la jerarquía. Aquí vamos a ver que la jerarquía, pues bien, una jerarquía viene a ser un catálogo ampliamente normalizado, y eso es lo que trata de explicar esta parte. Entonces, es una jerarquía en la cual puede ser colapsada en entidades componentes para formar tablas dimensionales en un esquema estrella. Lo vamos a ver aquí más fácilmente. Estas decíamos que eran entidades transacción, estas que vemos en gris, entidades componentes, y luego tenemos las que estén asociadas a estas entidades componentes mediante una cadena de relaciones uno a mucho, pasan a ser entidades clasificación. ¿Cuáles tenemos? Tenemos tipo de producto y tenemos todas estas que nos presentan la ubicación de la venta y la ubicación del cliente. Entonces vemos que puede ser una o pueden ser varias ubicadas en línea. Nos dice una cadena, todas aquellas que estén asociadas a las tablas componentes, a las entidades componentes. Esto nos va a representar una jerarquía. Cuando fusionemos todo esto, por ejemplo, entonces vamos a decir el estado tiene regiones, las regiones tienen ubicación, y eso es una jerarquía. Estamos desnormalizando este trozo del modelo que está normalizado para que responda a las características de un modelo dimensional. Podrían presentarse algunas ambigüedades en este primer paso de clasificación de entidades. ¿Cómo las resolvemos? Entonces nos dice que en algunos casos las entidades podrían encajar muy bien en más de una de las tres categorías que dijimos. Por tanto, estos autores nos definen una jerarquía de precedencia para resolver tales ambigüedades. Las entidades transaccionales tienen la mayor precedencia. Entonces, primero definimos cuáles son las entidades transaccionales. Si pudiesen ser otro tipo de entidad, lo descartamos. Simplemente son entidades transaccionales. Luego tenemos las entidades clasificación. Si hay una entidad que podríamos decir que es componente, tuviésemos la duda de si es componente o clasificación, simplemente es clasificación. Y por último dejamos las entidades componentes. En la práctica, algunas entidades no van a encajar en ninguna de las categorías. Tales entidades no encajan en la estructura jerárquica de un modelo dimensional y no serán incluidas en un esquema estrella. Esos casos pues no se amoldan a el enfoque de modelación dimensional. Segundo paso, identificar jerarquías. Las jerarquías son un concepto muy importante en los modelos dimensionales. Ya habíamos hablado un poco de la jerarquía en el video anterior, que nos permiten hacer el drill up y el drill down, la navegación en los datos. De hecho, Kimball en sus pasos no habla directamente de esto. Hablamos del tópico para que se fuesen familiarizando, pero la metodología como tal no menciona el tópico de manera directa. Esta metodología sí ya hace
un poco más hincapié, ya que es un concepto muy importante. La mayoría de las tablas dimensionales en los esquemas estrellas contienen jerarquía embebidas. Una jerarquía en un modelo de entidad-relación es cualquier secuencia de entidades unidas por una relación uno a mucho. Eso es bastante de sentido común. Entonces aquí vemos, por ejemplo, asumiendo esto, un modelo de entidad-relación, vemos que una cadena de conexiones de entidades con relaciones uno a mucho, uno a mucho, uno a mucho. Es importante notar sí que esta entidad, por ejemplo, si estuviésemos haciendo el paso 1 de clasificación, la habríamos nombrado como entidad transacción. ¿Por qué? Porque se almacenan los eventos asociados al proceso de negocio. Entonces, si nos vamos simplemente por el concepto de jerarquía, la unión uno a muchos me diría la jerarquía comienza en estado y termina hasta ítem de venta, porque me permite hacer una navegación de un extremo al otro. Pero como tenemos el paso 1 y ya se nombra esta entidad tipo transacción, entonces vamos a tener que recortar la jerarquía de estado hasta ubicación, que de todas maneras esta habría sido una entidad tipo componente y estas serían entidades tipo clasificación. Entonces, las entidades tipo transacción vienen a hacer lo que me permite construir la tabla de hechos, y las restantes entidades componente y clasificación me permiten crear las dimensiones. Con eso podemos pasar al paso 3, que es producir el modelo dimensional. Ya sabemos cuáles entidades me van a servir para hacer la tabla de hechos. Ya sabemos cuáles entidades me van a servir para construir las dimensiones. En el paso 3 vamos a producir el modelo dimensional usando como insumos los tipos de entidades que determinamos en los pasos anteriores. Tenemos como opciones al menos esas 5, en la que destacamos, por ejemplo, el esquema estrella, que ya lo hemos discutido en la metodología de Kimball. En la metodología de Kimball también hablamos acerca del esquema Snowflake o copo de nieve, y aquí vamos a hablar un poco también brevemente del esquema Star Cluster. En el caso del esquema estrella, que lo vamos a usar como referencia por ser lo básico para la modelación dimensional, el esquema estrella puede ser derivado fácilmente del modelo entidad-relación, siguiendo estos pasos básicos que de hecho se podían deducir de lo que ya habíamos explicado en los pasos anteriores. Una tabla de hechos es formada por cada entidad transacción de las que ya determinamos. La clave de esta tabla hecho es la combinación de las claves de las entidades componentes. ¿Por qué? Simplemente porque las tablas dimensión son formadas por las tablas componentes en conjunto con las entidades clasificación. Las que, en resumen, las tablas hechos son las tablas transacción o las entidades transacción que encontramos, y las tablas dimensión vienen a ser la combinación de la tabla componente con la tabla clasificación. Así de simple. Simplemente las colapsamos o las unimos, la componente y la clasificación, para formar una dimensión. Entonces vemos además que tenemos otras recomendaciones, como por ejemplo que si existen relaciones jerárquicas de las entidades transacción, la entidad hijo debe heredar las mismas dimensiones que tiene la entidad padre asociada, por tanto también sus atributos clave. Esto va a permitir hacer el drill down, la navegación entre los distintos niveles de transacción. Por otro lado, también los atributos numéricos dentro de las entidades de transacción deberían ser agregados por los atributos clave, es decir, por las dimensiones. Esto ya lo hemos discutido antes, de que tenemos jerarquía en las dimensiones, y ya que tenemos jerarquía en las dimensiones, los datos que están en las tablas de hechos se resumen o se procesan eventualmente teniendo en cuenta el grano, el nivel del grano de las tablas dimensionales. Es lo que se trata de decir en este
párrafo. Aquí vemos, por ejemplo, el resultado del esquema estrella de la entidad transacción de venta. Este era el modelo original. Por acá tenemos entonces la entidad transacción de venta. Habíamos dicho que estas tres entidades eran de tipo transacción. En este caso, para derivar un modelo estrella, por cada entidad transacción voy a generar un modelo estrella y las entidades que se conectan a esta entidad venta vienen a ser dimensiones. Entonces estamos hablando que del modelo original teníamos al menos tres dimensiones: ubicación, cliente y el periodo de tiempo. Estas son las tablas componentes, estas son tablas transacción. Y las tablas clasificación pasan a fusionarse, digamos, o a resumirse en una sola con las tablas componentes, quedando como resultado una tabla de hechos venta que tiene como claves las llaves primarias de las tablas de dimensión: Location ID, Customer ID, Posted Date, Sale Date. Aquí tenemos dos veces fechas porque tenemos una relación doble, la fecha de envío y la fecha de venta. Y eso pasa a ser la llave primaria de esta tabla de hechos venta. Y en este caso vemos que ubicación, cliente y periodo fueron simplificados. Bueno, el caso de ubicación y cliente fueron simplificados. Se eliminó toda la lista de tablas, se fusionaron en una sola. Y vemos como en ubicación nos queda nombre, tipo, nombre de ubicación, tipo de ubicación, tipo de nombre de ubicación, región de la ubicación, nombre de la región, ID del estado y nombre del estado. Y en cliente nos queda nombre del cliente, tipo de cliente, nombre del tipo del cliente, región del cliente, nombre de la región, ID de estado, nombre de estado. Aquí tenemos un poco de redundancia, pero como es un esquema estrella, tampoco estamos esperando que no exista redundancia. De hecho, se asume que cuando estamos desnormalizando se va a crear cierta redundancia. Por favor, prestar especial atención que se debe elaborar un esquema estrella individual por cada tabla transacción en el modelo de datos original. ¿Cuántas tablas transacciones teníamos en el modelo de datos original? Habíamos identificado ventas, ítem por venta y las cuotas de ventas. Entonces teníamos al menos 3 modelos. Vemos el siguiente ejemplo, que es el modelo estrella para la tabla item sale. El ítem de venta, sale item. Y en este caso, como vemos, es una tabla hija de la tabla venta. Y entonces la recomendación es que herede la relación con las dimensiones de la tabla padre, que tendríamos periodo, ubicación, cliente, más en este caso existe la relación con la tabla producto. Entonces tenemos 4 dimensiones resultantes: periodo, producto, ubicación y cliente. Y en este caso se resumieron. Producto estaba descompuesto en tipo de producto y producto, y esto se resumió, y las otras de la misma manera en que habían sido resumidas anteriormente. Nos deja un modelo simple, fácil de leer, donde tenemos una tabla de hechos central con 4 dimensiones de análisis. Igual se puede hacer con la tercera tabla transaccional restante, pero para esta presentación lo dejamos hasta ese punto. El asunto con esto es que podríamos considerar como un problema el hecho de que hayan ciertas dimensiones que se solapan entre sí. Como ya habíamos mencionado, hay algunos elementos como
nombre de región, estado, nombre de estado, que son comunes a ubicación y a clientes. ¿Por qué? Porque teníamos estas tablas centrales que eran compartidas con dos dimensiones distintas, o con las tablas que son el origen de dos dimensiones distintas. Entonces, esto lo que nos dice es que esas dimensiones que se solapan pueden ser identificados como tenedores en las jerarquías, que era esa unión que acabamos de ver en la imagen. Por eso los autores de esta metodología proponen algo que consideran un poco más eficiente que un esquema estrella, y el esquema clúster estrella, que tiene, para ellos lo definen como el número mínimo de tablas que al mismo tiempo evitan ese solapamiento entre dimensiones. Es decir, que un esquema selectivamente snowflake, selectivamente hecho, convertido en copo de nieve en algunas secciones. El snowflake como tal debería estar casi normalizado por completo. Entonces, en este caso, solo algunas partes se van a dejar normalizadas y otras no. Aquí vemos cómo se vería un esquema estrella cluster, star cluster schema, una vez que se tomó en cuenta la recomendación de evitar ese solapamiento de dimensiones. El resultado es que tenemos la tabla de hechos venta, tenemos la dimensión ubicación y la dimensión cliente, pero la subdimensión región se deja de manera independiente. Si vemos ese trozo del modelo, se muestra aquí. Originalmente teníamos estas 6 tablas, y esas 6 tablas se redujeron a 3 tablas. El factor común que existía entre la dimensión ubicación y la dimensión cliente era la subdimensión región, digamos. Entonces ese elemento se simplificó hasta donde se pudo, pero al llegar a bifurcarse y compartirse entre dos dimensiones, entonces ya no seguimos uniéndolo, simplemente lo dejamos de manera aún parcialmente normalizado, digamos, lo dejamos de manera separada, y así es compartido por ambos, evitamos una cierta redundancia y mantenemos un grado de eficiencia bastante decente. Con ese paso 3 que acabamos de finalizar, ya tenemos el modelo dimensional bastante claro, bastante estructurado. Y el paso 4 viene a ser la evaluación y refinamiento, hacer las simplificaciones que aún se consideren pertinentes y lidiar con cualquier patrón no jerárquico en los datos que pueda dificultar el trabajo con el mismo. Hay algunas recomendaciones que dan los autores. Aquí vamos a mostrar un par de ellas, pero no las restantes recomiendo que los lean en el propio artículo, ya que son escenarios bastante particulares. Entonces, nos sugiere, por ejemplo, que podría hacerse en evaluación y refinamiento, combinar tablas de hechos que tengan la misma llave primaria. Si por alguna razón nos sale como resultado una tabla de hechos que tienen la misma llave primaria, es decir, que comparten las mismas dimensiones exactamente, entonces deberíamos combinarla, y así reducimos el número de esquemas estrellas que vamos a estar implementando. Igual en el caso de las dimensiones también podemos hacer simplificaciones, por ejemplo, pasar de un diagrama star cluster, el último que estuvimos explicando. Por ejemplo, podemos transformar un diagrama estrella cluster en un diagrama estrella simplemente. Ya dijimos los pros y los contras que tiene cada uno de estos escenarios, pero vimos en el diagrama estrella cluster que hay dimensiones que están relacionadas entre sí. Entonces, o se consolidan y se hacen una sola, o se dividen, de hecho también, esa es una opción, o
comparten una subdimensión en común. En este caso, una de las opciones que nos sugiere es combinar ambas dimensiones. Es una opción, ya vimos otros 2 escenarios previamente que también podemos considerar. Y así consecutivamente existen otra serie de recomendaciones para casos bastante particulares que no vamos a discutir en este momento y pueden leer en el artículo. Como conclusiones, los autores que propusieron esta metodología la han aplicado en un amplio número de industrias, incluyendo de manufactura, salud, seguro y banca. Y lo han ido evolucionando considerablemente como resultado de las experiencias prácticas. En general, ellos consideran que es más estructurado y si vemos, considero que complementa de manera interesante lo que propone Kimball. Lo que propone Kimball son conceptos más básicos y en este caso ellos vienen a tratar de hacer un poco más sistemático y estructurado el trabajo de modelación. Valga aclarar que es necesario tener un modelo previo entidad-relación. De lo contrario, este método no es aplicable en absoluto. Mientras que Kimball, la metodología que ofrece, pues queda un poco más abierto. Obviamente necesitamos fuentes de datos previas siempre, pero en la forma en que está plasmada es un poco más general para cubrir un número de escenarios más amplio de lo que podemos encontrar. Espero que la explicación haya sido suficientemente clara. Eso nos lleva al siguiente ejercicio que pueden encontrar en la plataforma. Muchas gracias por su atención.